Entonces ahí se las dejo. Me imagino que les llega un mensaje que aceptan que se graba. Así es. Sí, Bueno, ya está grabando. Sí, se ve. bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos hoy a continuar para ya finalizar. Nos quedan pocos cositas que ver del módulo 2 y arrancaríamos el módulo 3. El módulo 3, ese sí es más práctico porque vamos a hacer unos laboratorios que ya se los compartí en el aula. Los pueden ir revisando. Y vamos a hablar un poquito sobre las sesiones. Francisco me pasó esto que fue acordado con ustedes. Me imagino que con Marcelo, contigo, Víctor, concordaron que eran estas las sesiones. Quedan en total 5 sesiones, 4 si descontamos la de hoy. Y sería de la siguiente manera. Mañana nos vemos por 3 horas a partir de las 2 de la tarde. El miércoles nos vemos por 2 horas, el jueves nos vemos por 1 hora en la mañana y el viernes finalizamos con 2 horas, para un total de 10 horas restantes. ¿Sí? ¿Están correctos con eso? Sí, yo por lo menos no tengo Ok, problema. Sí. ok, Sí, el día viernes le había solicitado si podían hacer un cambio a Francisco, que la sesión que está seteada a las 14, de 2 a 4 si la pueden hacer en la mañana de 11 a 1. Ese sería como el único cambio. Pero me parece que El miércoles. sí, Déjame- no, no, el viernes, el 23 de ah, enero, la última sesión. ya, perfecto. Déjame anotarlo acá y decirle a Francisco que la cambie. Tu, 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 tu. A las 11, ¿no? 11 a.m. 11 a.m. a 1. Sí, de 11 a 1, porfa. Perfecto. Bueno, ya le pasé un mensajito. Ok. Vamos a hacer un mini resumen de lo que hemos visto hasta los momentos. Hemos tratado todo lo que es la superficie de ataque. Vimos los principios fundamentales de seguridad aplicado, que es el CIA, el DA y la Zero Trust. También vimos los modelos de ataques que nos pueden ayudar para gestionar todos los posibles, toda nuestra superficie de ataque, que es MyAttack y OWASP. Vimos conceptos de pentesting y evaluación de seguridad, que esto nos ayuda para la parte de tecnología y de seguridad de infraestructura. Vimos conceptos de cómo es la visibilidad de arquitectura login, auditorías y trazabilidad. Y nos falta para terminar la parte de todo lo que es la parte operativa de visibilidad, sobre todo en Linux, que no la tocamos en la clase pasada. Entonces, y vimos algunos, nos faltó, por ejemplo, el administrador de tareas de Windows. eh, que yo creo que todos sabemos qué es, pero más o menos a nivel de superficie de ataque nos permite es ver y monitorear, por ejemplo, servicios que consuman mucha memoria, que estén haciendo cambios a nivel de disco. Eso nos puede dar como ideas de que pueda haber un virus o algo extraño allí que nos está afectando, ¿no? Básicamente es lo que se usa y a nivel de los registros que deja, es una de las cosas que enviamos a nuestro 100. Lo otro es las políticas de Windows, que bueno, por lo general tratamos de que sean políticas que controlen, por ejemplo, en el caso de cambiar la contraseña cada cierto tiempo, que tenga una longitud de tal tamaño y todo esto para cumplimiento de lo que nosotros aseguremos que es parte del cumplimiento que tenemos que hacer. Por ejemplo, si queremos controlar
Por ejemplo, el cambio de contraseña, quién se conecta, dejar estos registros de auditoría, la permisología, las políticas de Windows es la que nos permiten y nos ayudan con esto. La más común, como les comentaba, por ejemplo, configurar a nivel de las contraseñas que sean fuertes, a nivel de longitud máxima, complejidad, tiempos de expiración. Eso es muy importante hoy en día, por lo menos hay regulaciones que te exigen que tienes que cambiarlo cada 30 días, es lo más común. Entonces tienes que partir por eso. Me imagino que ustedes ahí en su empresa también tienen eh, muy robusto esta parte porque es parte de lo que se les pide dentro de las políticas locales de los equipos. Otra de las cosas es garantizar que siempre toda esta información de todos estos cambios y las auditorías, por supuesto, estén controladas y sean información útil para el CIE y el EDR que estemos utilizando. Existe a nivel de políticas una de las que más se usa, que es, por ejemplo, lograr forzar a que se deshabiliten cuentas de invitados, por lo menos en su equipo de seguro de la empresa, que ustedes me comentaron que trabajan con Windows. Una de las cosas es que no puede haber un usuario invitado porque es parte de lo que se exige como buenas prácticas. Otro es forzar que siempre exista un login. Eso es para evitar que, por ejemplo, virus o agentes externos logren hacer conexión con el equipo o conectarse con el equipo sin forzar un login en tiempo, login físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se obliga a que siempre se utilice el control alt del para el login. Ocultar los nombres de los usuarios también es parte de las buenas prácticas. No debería, porque eso da, por ejemplo, si el equipo muestra quién es el usuario que se conecta, puede ser lo que vimos en la clase pasada, ingeniería social, de que utilicen para tratar de adivinar cuál es la contraseña que utiliza la persona para el uso del equipo. Otro de lo que exige es el control de cuentas de usuarios. Solamente cuentas, por ejemplo, en este caso, si no son cuentas administrativas, que no deberían ser cuentas de, por ejemplo, del usuario administrador de Windows, que no debería usarse para conectarse al equipo, porque por buenas prácticas, si yo soy administrador de Windows en mi empresa, yo tengo un usuario con esos privilegios. Entonces, una de las cosas que se restringe para que así sea, no sean usuarios genéricos, por ejemplo, al administrador, admin, se conecte dentro del equipo, sino un usuario que tenga el perfil de administrador. Es parte de las buenas prácticas. Lo otro que se usa mucho es lo que se llaman las políticas de grupo, que las políticas de grupo las vamos a utilizar sobre todo para el manejo del directorio activo, en donde se configuran, se hablan de perfiles y roles asociados y todo esto se mantiene bajo una estricta vigilancia con lo que sería nuestro directorio activo. Se aplican normas y reglas y por supuesto se hacen cumplir las políticas, configuraciones y los controles que nos exigen en la organización. Otro de las buenas prácticas que debemos seguir para limitar nuestra superficie de ataque es por lo general restringir lo que es la conexión remota a través de un servidor o un PC y esto garantizarlo a través de buenas prácticas. Por ejemplo, evitar fuerza bruta, que ransomware, robo de credenciales y movimiento. Hay algunas organizaciones que ciertamente por necesidad y también por lo que vivimos durante la pandemia, han tenido que utilizarlo o mantenerlo, pero ciertamente es una de las recomendaciones que si se va a permitir, se utilice con todas las restricciones posibles.
Por ejemplo, utilizar el antivirus, EDR, monitoreo constante, autenticación segura, utilizar firewall. Todo esto para evitar que tengamos una puerta abierta cuando permitimos los escritorios remotos. Uno de los conceptos que ustedes van a estar escuchando, y no solamente porque viene a ser lo que está hoy como el TOC a nivel de seguridad, y va a seguir así por mucho tiempo, es la defensa en profundidad. Ya hoy en día, ¿se acuerdan que yo les decía en la primera clase que ya no solo nos conformamos con tener restricciones, sino que nos adaptamos también a la necesidad que pueda tener el negocio? Muchas veces el negocio no puede, eh, así como por ejemplo les mencionaba lo del escritorio remoto, decir, no, se prohíben los escritorios remotos y punto. No, no. Hoy en día tenemos que buscar la manera que si el negocio necesita por X o por Y mantener algo, lo más seguro es que se permita, pero con niveles de seguridad. Entonces apareció un concepto bastante interesante, que es lo que se llama hoy en las arquitecturas modernas de tecnología, que es la defensa en profundidad, en donde empezamos a aplicar capas. Cada una de las capas va a proteger un nivel específico y por supuesto va a tener unos controles específicos que podemos utilizar, igual que herramientas. Por ejemplo, la capa física, que es la capa a nivel de equipos, va a tener unas restricciones que podemos. Si el atacante llega a pasar esa capa, la segunda capa, que sería la capa de red, va a controlar el tráfico que entra y sale. Por ejemplo, restringir para llegar a un equipo, tiene que llegar de cierta IP o de cierto equipo que utilizo como pivote. Eso son parte de las restricciones que nosotros podemos establecer que se conecten única y exclusivamente por VPN. Podría ser uno de los ejemplos. Si el atacante logra pasar la segunda capa, le queda la tercera capa que es del perímetro, que es quien puede conectarse. Ahí se utiliza, bueno, lo que ya hemos mencionado varias veces por allí, controles de MFS, el Zero Trust, el NAP. Empiezas a restringir más. Si llega a pasar esa capa, te consigues la otra capa que protege los equipos finales, en donde vas a tener un EDR, lo más seguro, vas a tener cuestiones, por ejemplo, lo que vimos ahorita, políticas de seguridad a nivel de equipo, controles de, por ejemplo, del UCB. Y si el atacante llega a pasar esa capa, bueno, tenemos las capas de aplicaciones, que son las capas más robustas a nivel de ya de usuarios y app que se configura a nivel de equipo. Por ejemplo, ahí vamos a tener que usar WAF. También utilizamos lo que vimos del OWASP a nivel de el estudio del framework de cómo sería esa superficie de ataque. Y bueno, la capa 6 habla del cifrado, de todo lo que permita detectar información y responder ante incidentes. Y por supuesto la capa humana, que siempre la vamos a tener. Si ya el atacante logró pasar por todas estas capas, bueno, ¿cómo vamos a comunicar qué procesos detuvieron o nos hacen mantener la continuidad del negocio? Y por supuesto, otra de las capas que estudia o que viene a reforzar, que lo vamos a ver en el módulo 4 en el módulo 5 de este curso, es la parte de entrenamiento, los simulacros que se hacen durante respuestas a incidentes. Entonces, entra una parte de concientización y en conjunto lo que habla es que todas estas capas es para tratar de evitar o proteger o mantener la continuidad en un momento dado que lo necesite la empresa. A nivel de arquitectura, como les mencionaba, cualquier arquitecto hoy en día trabaja con todas estas capas para garantizar la robustez a nivel de tecnología. Otro de los conceptos y sobre todo ustedes que utilizan en Windows, es el BitLocker. El BitLocker es casi que obligatorio porque exige que los discos se cifren para evitar que si, por ejemplo, se pierde o
le, le roban el equipo, no le roben la información que están allí. Normalmente, antes había o existía mucho aquello de que cuando los discos duros eran forzados a que se cifraran, los volvía más lentos, inaccesibles. Hoy en día, esta herramienta básicamente viene como a destrozar lo que se decía mucho, de que eran equipos que no te permitían eh, lograr un buen funcionamiento, un buen hardening del equipo porque se cifraba, ¿no? Entonces, por eso se ha posicionado, es parte de lo que te ofrece Windows como sistema operativo y realmente solamente lo que hay que mantener y garantizar de que resguardemos la clave de acceso o la clave de manipulación del disco, que por lo general eso queda en manos de tecnología, no se le entrega al usuario final. Déjenme minimizar esto acá. Oye, ahora vamos a hablar un poquito vimos o hicimos un barrido rápido por las herramientas de Windows. Vamos a hablar un poquito de Linux. Yo sé que quizás esta es la que menos les interesa a ustedes porque a nivel de lo que serían sus equipos finales, ustedes no lo están trabajando, pero hay empresas que sí trabajan, por ejemplo, con Linux o lo utilizan a nivel de servidor. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño barrido o una comparación. Bueno, en Linux trabajamos con un usuario administrador conocido como root y para accesar a sus privilegios utilizamos siempre un comando que se llama sudo. Es decir, si nosotros queremos nos conectamos, por ejemplo, con un usuario Irlenis y quiero usar la permisología del usuario root, tengo que hacer un sudo a mi usuario Irlenis y me convierto en un usuario administrador. En Windows se utiliza mucho lo que es el PowerShell. En Linux se sigue usando el terminal, igual que en las Mac también se vienen terminales por defecto. Los archivos son más que todo a nivel de permiso. Tú puedes darles permisos como de solo lectura, solo escritura. En Windows también se maneja similar. En, en Linux tenemos una dirección que es donde se graba la información a nivel de los grupos, parecido a la D de Windows. Y bueno, para la elevación de lo que sería todo a nivel de visualización, no tenemos un visor de eventos como lo tiene Windows, que como lo vimos, ¿se acuerdan que hicimos un pequeño videíto donde yo les mostraba cómo quedaba registrado cuando creaba un usuario, cuando le cambiaba políticas? Acá existe una herramienta que la vamos a mencionar que se llama Audit y existen los registros de actividad. Buscar en Audi y los registros de actividad no es tan bonito como es el visor de eventos de Windows, pero sin embargo nos permite hacer el mismo trabajo que hacíamos allí. Por ahí en la clase pasada alguien me preguntaba sobre los códigos. Por lo general, ambas plataformas tratan de mantener una codificación conocida eh, que quizás no sea la misma entre un sistema operativo y el otro. Sin embargo, sí mantiene un estándar. Que tú lo puedas cambiar y manejar a tu manera, sí. A nivel de, tú puedas llamar tus eventos de otra manera, sí. Puede ser una buena práctica. Sin embargo, te va a generar que cambiar algo de manera nativa. Por supuesto, vas a tener que hacer algunos cambios también en las diferentes herramientas que utilices para analizar o configurar o trabajar con estos registros de auditoría. Lo más común que, por ejemplo, a nivel de hardening,
y ustedes esto sí les debe haber tocado si manejan servidores que necesiten conexión a nivel remoto. Uno de los protocolos que más se utiliza es el SSH. El SSH, por supuesto, es uno de los puertos y de las configuraciones que siempre va a tratar de buscar un atacante. Entonces, una de las maneras que garantizamos para evitar que nos hagan fuerza bruta, nos roben credenciales, nos hagan movimiento lateral o se apoderen simplemente y nos hagan un ataque a través del protocolo SSH, es protegerlo. Una de las recomendaciones que muy poco en la práctica lo hacemos es cambiar el puerto, que no sea el puerto 22, sino convertirlo en otro puerto. Eso sería muy bueno hacerlo, si podemos hacerlo, pero como les digo, eso también va a requerir trabajo extra del operativo, ¿no? Y muchas veces es lo que hacerlo, llevarlo a la práctica, no es tan sencillo, ¿no? Bien sea a nivel hasta de conocimiento, pero o quizás por, vamos a decirle, el tiempo también es costoso y bueno, también se mide cuánto se puede llevar a hacer estos cambios. Pero, ¿qué te ayuda cuando ya no utilizas el puerto 22 para las conexiones SSH? Bueno, por supuesto, reduces ataques automáticos, disminuyes el ruido en los logs, obligas al atacante a descubrir cuál es el puerto que están utilizando para hacer conexiones remotas en Linux y cuáles serían la- las estrategias que puede lograr, que tendría que reinventarse el atacante para lograr hacer un ataque a través de este puerto. Otra de las recomendaciones es cuando te conectes a través de SSH, no utilices contraseñas. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser humano se les olvida y si más si tiene que utilizar contraseñas súper largas, lo más seguro es que no utilice bóveda, sino que utilice otro tipo de almacenamiento que no sea su cerebro y eso es lo que hace que se vuelvan débiles. También almacenar informaciones que quizás, por ejemplo, si son varios equipos porque se conecta SSH y a todos le colocan contraseñas diferentes, almacenarse en su memoria todas esas contraseñas va a ser complejo y lo más seguro es que terminen repitiéndolas en todos los servidores o todos los equipos que necesiten conectarse a SSH. Entonces se les recomienda siempre utilizar autenticaciones por clave. Ahí aparecen los benditos certificados, donde lo que se hace es un intercambio de claves y de llave privada y llave pública para garantizar los accesos seguros. Entonces, una de las cosas más común, esto sí lo aplican casi todos los administradores de sistemas, es utilizar autenticación a través de el SSH, no por claves, sino eh, por ejemplo, certificados digitales. Es una de las prácticas más usadas. Lo otro, y esto siempre es recomendable, no utilizar en SSH el usuario root. A pesar de que es que es como un ABC en seguridad, no utilices el usuario root para conectarte. Hay muchas malas prácticas que lo hacen. Una de las cosas que yo he visto a nivel de mi vida es que realmente la carga operativa que puede tener un administrador de sistema lo obliga a no querer usar otro usuario que no sea el usuario administrador. ¿Por qué no? Porque tiene que empezar a dar permisología, crear perfiles y roles que no les gusta. Y bueno, por ahí entran las excusas de por qué mantener los usuarios administrativos o o usuarios de máximos privilegios para el uso. Pero es
Una recomendación, nunca utilizar el root en SSH. Lo otro es lo que yo les comentaba del comando sudo, que es el comando que te permite ejecutar comandos como administración. Eso es la buena práctica. Tú te conectas con tu usuario y si quieres escalar privilegio, tienes que usar el comando sudo, te pide un usuario, te pide una contraseña y ahí puedes escalar con tu usuario a administrativo. Es lo mejor que se les pide cuando estamos administrando servidores o equipos en Linux. Por ejemplo, en la Mac también pasa. Yo cuando tengo que hacer alguna actividad que necesito privilegios de administración, tengo que forzarme a usar privilegios de administrador porque mi usuario común y silvestre no me lo permite. Y eso es parte de las buenas prácticas. En las auditorías, como les comentaba, en las auditorías en Linux no es tan sencillo como quizás es en Windows. Sin embargo, sí es robusto, es decir, la manera como almacena o la manera como las trazas se generan son bastante buenas, las de que vienen por defecto. Yo les comentaba en clases pasadas que una de las cosas que a veces fallamos es que no revisamos la calidad de los registros de actividad que dejamos y pensamos que quizás por dejarlo por defecto, eh, nos va a servir cuando los necesitemos. Y eso es uno de los errores que podemos cometer. En Linux, la mayoría de las trazas de auditoría o los logs son bastante buenos, son bastante que te permiten responder preguntas: qué hizo, qué, cuándo lo hizo y dónde lo hizo. El detalle es que quizás hacer búsquedas, y se le llama búsquedas recursivas, porque se hace una especie de búsqueda por comando en Linux, es bastante engorroso quizás para las personas que están trabajando por primera vez con este sistema operativo. Quizás lo que no les gusta. Yo como vengo de la época que nosotros usábamos muchos comandos, eh, imagínense, yo trabajé con Windows 3.1, entonces que era a nivel de comando, quizás para mí, y es más, hoy todavía en día yo no uso mucho la interfaz gráfica, me voy cuando quiero hacer algo, lo hago a nivel de comando, pero es porque vengo de esa escuela vieja, pero ustedes hablan con escuelas más nuevas, gente que está recién saliendo de las universidades, que le digan que tengan que hacer algo en comando y no les gusta. Y es normal porque es aprenderse cosas que quizá no vale la pena en, hoy en día, ¿no? Hay cosas en que más dedicarle tiempo. Una de las herramientas que trae Lino es Audi. Y Audi es una herramienta bastante completa, es muy fácil de trabajar con ella a nivel de comando, pero te almacena todo y puedes conseguir allí la información que necesites para saber quién hizo qué, cuándo lo hizo y cómo lo hizo, para hacer un análisis forense si sufriste un ataque en un equipo Linux o un servidor Linux. Lo bueno y lo malo, como les comentaba, es que los archivos críticos, por ejemplo, donde se almacenan el password, donde se almacena el escalamiento de privilegio, todo queda allí y es una manera de ir a buscarlo. Entonces, puedes configurar reglas, puedes hacer registros de eventos que te interesen, puedes hacer búsqueda y puedes hacer reportes bastante buenos con ella. Es ligera, no te consume mucho espacio dentro de un servidor y es una de las que más utilizan a nivel de herramientas, a nivel de auditorías en línea. Lo otro que también es el comando journalctl, es un comando
que les hago la comparación con el visor de eventos que vimos en la clase pasada, porque ciertamente, y aquí les puse el ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, yo quiero buscar y filtrar archivos que sean ejecutables, tengo que hacer lo que se conoce en Linux como búsquedas recursivas, usar tuberías y hacer este tipo de, utilizo el comando y la nomenclatura de lo que necesito. En Windows es sencillo, te vas al panel de control, vas a herramientas y buscas la parte administrativa y allí está la información que quieres y puedes filtrar, ¿no? Entonces, a nivel de trabajar, quizás cumplen la misma función, son herramientas buenas, pero a nivel de trabajo o de conocimiento, quizás es lo que se vuelve engorroso entre el manejo de uno y otro sistema operativo. Pero las funciones son las mismas. Otra de las configuraciones es en Barlow se deja todos los registros de actividad. Tú también puedes, por supuesto, cambiar esa dirección, pero tienes que entrar y configurarlo que sea distinto. Por defecto, la mayoría de las aplicaciones en Linux te va a dejar los registros de actividad allí. Interesante la comparación entre uno y otro, porque si bien es cierto, todos te dejan las actividades, por ejemplo, en Windows te lo va a dejar en esta dirección y puedes utilizar el visor de evento para ir a revisarlo, eh, y te va a cumplir lo mismo. No hay, es decir, lo que tienes que saber dónde lo deja uno y dónde lo deja el otro y cómo vas a utilizar para, por ejemplo, si tú quieres ver los registros de actividad, utilizas la herramienta Audit que la vimos anteriormente y empiezas a trabajar con los logs, ¿no? Y puedes hacer lo mismo que haces con tu visor de eventos. Es una bitácora del sistema totalmente completa, ahí se guarda toda la información. También puedes filtrar, es decir, puedes seleccionar a nivel de aplicativos, por ejemplo, decir el tamaño que quieres o las diferentes estructuras que deseas. También te lo permite porque a la larga es una carpeta donde vas a dejar la información. También qué usuarios pueden accesar a ella. Por lo general, se trata de que tampoco esté accesible. Por ejemplo, es una de las carpetas que cuando sufrimos un ataque, lo más seguro es que el atacante vaya hacia allá a buscar, a borrar sus huellas. Por lo tanto, se trata de restringir de que no pueda ser accesible de manera tan sencilla o común y que el atacante sufra un poquito para borrarnos los registros de actividad. Pero allí se almacena todo. Otro de los comandos que van a escuchar mucho, quizás cuando trabajen en Linux, es el last y el last b. Ellos te permiten ver historiales de inicio de sección. Entonces, es usar el comando a nivel de Linux y ver lo que necesitas ver. Lo vas a ver muy parecido a lo que les mostré acá. Sin embargo, hay que hacer una búsqueda no tan fácil como la vimos en el visor de evento. Por eso se los vuelvo a comparar acá, que simplemente ponen el código y él te filtra. Acá tienes que hacer lo que ya les mencionaba varias veces, que es las búsquedas recursivas en función de lo que andas buscando. Pero con ese comando puedes obtener la información que va a estar almacenada en la carpeta que vimos anteriormente. Puedes buscar lo que necesitas. Por ejemplo, si quiero ver los logs fallidos, buscaría en esa carpeta la información que requiero con este comando. Ok, otra de las cosas que nos permite, uno de los comandos que también se usa mucho en la auditoría, es el who, que te permite ver
por ejemplo, qué usuarios están conectados. Si tú quieres saber qué usuarios están conectados y por qué están conectados, lo puedes hacer con ella, con ese comando. En Windows, ahí hay una combinación, lo puedes hacer a través del visor de tareas o un query user dentro también del CMD de Windows y puedes validar cuáles usuarios están conectados en el momento que estés haciendo la auditoría en el equipo. Otro de las herramientas que se recomienda en sistemas operativos Linux a utilizar es el File2Band, que es uno de los más usados para evitar accesos o fuerza bruta. Entonces se utiliza esta protección para evitar que ciertamente cuando te están intentando adivinar, por ejemplo, la contraseña, te bloqueen el sistema. Lo malo es que a veces, mm, por ejemplo, esperar cierto tiempo, que la mayoría de los atacantes lo saben, y hoy en día es muy fácil hacerlo con inteligencia artificial, saber cuánto tiempo aproximadamente tienes que esperar para volver a intentarlo y no te identifiquen como fuerza bruta, es una de las cosas que la herramienta está fallando. Pero sin embargo, ha sido siempre una muy utilizada para evitar los ataques a fuerza bruta de los intentos fallidos de cuenta. Bueno, entonces ya para finalizar, las auditorías en Linux y Windows se hacen con herramientas nativas, fue las que mencionamos acá en clase. Eh, Todas cumplen el mismo objetivo, por eso se las comparé. Ciertamente, cuando necesites algo específico, bueno, te va a permitir trabajar con una o con la otra dependiendo del sistema operativo que estés. No necesitas, como son nativas, vienen ya con el sistema operativo, no necesitas instalar nada, nadie, sino hacer las configuraciones que requieres. Eh, lo bueno siempre va a ser que, por ejemplo, en Windows, como les comentaba, siempre es como la filosofía de que las cosas es como aquello, bueno, en Windows puedes hacer siguiente, 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 más o menos es la misma lógica, son sencillas de trabajar y de manejar. En cambio, en Linux son mucho más robustas, pero tienes que conocer y trabajar a nivel de comando ciertas cosas, manejar, tienes que tener un conocimiento más amplio, sobre todo de los comandos, y eso es lo que quizás hace que trabajar con una o con la otra te marque la diferencia. Decirles cuál es mejor o cuál no cumple los estándares a nivel de seguridad sería algo muy incorrecto de mi parte porque ciertamente ambas a nivel de auditoría o a nivel de los sistemas operativos son los que se recomienda que trabajes. Más allá de comentar esto que les digo, de la facilidad que puede tener una u otra. Sin embargo, ambas son, a nivel de sistemas operativos, son los más recomendados, ¿no? No hay críticas en eso. Otra cosa que tenemos que ver cuando hacemos un hardening de servicio es que ciertamente, yo les comentaba, una cosa es lo que a nivel de seguridad se recomienda y otra es lo que a nivel de su necesidad negocio ustedes van a implementar. Por eso es que hablamos es de buenas prácticas, recomendaciones, pero si una recomendación a nivel de seguridad
produce bajo rendimiento, produce que el negocio no funcione correctamente, ya no se habla de manera privativa, sino que vamos hacia lo que era la arquitectura de profundidad y aplicamos otros controles. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el equipo está en obsolescencia tecnológica, pero sin embargo, en ese equipo corre un servicio, corre un aplicativo que no va a correr si actualizamos el sistema operativo. Ciertamente, seguridad no te puede decir como área o como responsable, bueno, por buenas prácticas tienes que actualizar la versión del sistema operativo, pero no puede ir en contra de paralizar el negocio. Entonces, el jardín de servicio hoy en día es pensado siempre en eso, en no restringir la funcionalidad del negocio, sino restringir servicios innecesarios. Ese sí es el análisis de riesgo que debería hacer el área de seguridad. Garantizar que lo que yo te diga minimice la superficie de ataque y logres tener lo más posible el riesgo controlado. Eso sí es el concepto de hoy en día de harness de servicio. Lo más que se recomienda y que lo hemos visto a nivel de ambos sistemas operativos, tanto Windows como Linux, quita lo que no utilices, bloquea accesos innecesarios, activa controles de seguridad y registra lo que pasa. Todo esto, en palabras simples, es lo que debe garantizar siempre el área de seguridad o el área que controla toda la parte de las mejores prácticas de control de riesgo, debe lograr. La manera de hacerlo va a depender mucho, señores, de lo que ustedes como empresa o como necesidad de negocio tienen, pero existe mecanismos para ello. Y siempre, por eso a mí me gusta mucho cuando hablamos, por ejemplo, en la ISO 27001, que existe una variedad de controles, pero ellos no te dicen cuáles controles vas a usar o vas a trabajar. Eso lo deciden ustedes o deciden a través de la matriz de riesgo que levantan, ¿no? Entonces lo mismo es acá. El jardín de sistema de Windows y Linux depende de lo que ustedes decidan. Una comparación rápida con la ISO 27001, por ejemplo, que siempre se les va a pedir a nivel de cuando hagan su plan de hardening es la gestión de activos. Garantizar que tengan un inventario de activos. Aunque no lo crean, es una de las fallas o las falencias que las organizaciones siempre tienen, tener una buena gestión de los activos. Por lo general, el inventario nunca está actualizado o ni siquiera levantado, no tienen control muy bueno sobre esto y eso es importante mantenerlo. La otra es las configuraciones. Nosotros vimos acá las buenas prácticas ah, recomendadas y se les recalca a nivel de los controles de la ISO es si no necesitas el servicio, ¿para qué lo tienes? Entonces, todo lo que no necesites, deshabilítalo. El control de acceso siempre debería estar restringido a los mínimos privilegios. Vimos que no deberíamos usar cuentas administrativas o cuentas con máximos privilegios para hacer absolutamente nada, sino que cuando requerimos algo, usamos el perfil y el rol que requiramos. Siempre debemos dejar traza de auditoría y las trazas deben garantizar las preguntas básicas. ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y hasta dónde llegó? Eso debería ser lo mínimo que no tengamos en nuestras trazas de auditoría. Y documentar todo. Los cambios
por qué se hizo el cambio, en qué momento se hizo. Por ejemplo, el ejemplo que les daba de que si vamos a cambiar el puerto 22 por buena práctica, bueno, cuándo lo hicimos, en dónde lo hicimos y todo eso debería quedar registrado. Otra de las cosas que siempre les recomiendan, ¿verdad? Y es muy utilizado sobre todo en la banca en Chile, es trabajar con los controles sí. Los controles sí son buenas prácticas que vienen a robustecer eh, y a garantizar que lo que es el hardening de servicio lo logremos con las técnicas más recomendadas. Entonces vamos a conseguir recomendaciones para reducir nuestra superficie de ataque, deshabilitar y asegurar y minimizar lo que necesitemos a nivel de controles. Aparte, es mucho, como me decía una vez un compañero de trabajo, los controles sí, como son menos que los que vemos en los controles de la ISO, quizás es como menos engorroso seguir la receta. Sin embargo, no es tan así, pero es una manera de verlo más sencillo. Es como cuando en vez de responder 94 preguntas, vas a responder algo más pequeño, es más fácil de trabajar a nivel de configuración. Es una manera de verlo. Entonces, les recomiendo que lo revisen para cuando estén haciendo o si les tocara hacer un hardening dentro de su organización, lo tomen en cuenta como referencia de buenas prácticas. Bueno, ahora sí hemos terminado el módulo 2. Completamos y hicimos el barrido de los conceptos más importantes. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Eh, el CIS, entiendo que es un conjunto de buenas prácticas, pero en el fondo es como para armar documentos, ¿seguir alguna línea en eso? No, no lo entendí muy bien el CIS. No, los controles sí son controles operativos muy orientados a los hardening, y son buenas prácticas, no necesariamente lo que pasa es que a diferencia de la ISO 27001, que son en total 94 controles, de los cuales tú decides cuáles implementas o no, si tú decides trabajar con los controles, sí tienes que implementarlos todos. Entonces, y son buenas prácticas que tú vas a utilizar como referencia. Mm. Eh, ¿Qué es lo bueno de usar uno u otro? Eh, a la larga es garantizar siempre de que estás siguiendo las recomendaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que vas a ver es que te van a pedir que no trabajes con el usuario root y cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, por eso se los traje así como recomendaciones para en el momento cuando quieran implementar un buen hardening o si lo están haciendo en su empresa, lo usen como referencia. Vale. Eh, no, como les digo, no existe una receta de cocina que van a lograr conseguir para implementar en su negocio. Lo que sí pueden conseguir son casos de éxito y tú dices, ah, bueno, si ellos y tienen un negocio parecido al mío, quizás haciendo la misma ruta lo puedo lograr, ¿no? Una manera muchas veces que se cree o se piensa que es un camino más seguro. Yo lo que siempre les recomiendo a- en este mundo es realmente en conocer tu organización y levantar una buena matriz de riesgo. A veces la matriz de riesgo la vemos como algo que no es necesario
o que lo hacemos simplemente para cumplir quizás con la área de auditoría, no la actualizamos, a veces hasta no las copiamos. Bueno, voy a descargar una en internet. Entonces ahí es donde comenzamos los errores, porque ciertamente queremos hacer una fórmula donde no la hay, porque las realidades son diferentes, las necesidades son distintas. Entonces, lo mismo pasa con estas referencias de tanto de los controles SIS como la ISO 27001. No te van a dar la receta de cocina que tú quieras o que tú necesites, sino te van a decir deberías hacer tal cosa y tú tomas la decisión si lo haces o no, en base a lo que tú necesites. Lo que sí, cualquier control que nosotros apliquemos dentro de una organización debería quedarnos claro que debería minimizar el riesgo. De nada vale implementar algo y no logremos controlarlo o minimizar. Ahí sí hay un error garrafal. Es como que compres una cerradura para tu casa que no te permite mantener tu seguridad en tu casa. Algo más o menos parecido. Entonces, si yo implemento un control, ese control debe haberme minimizado, porque también es una falacia decir que el riesgo lo vamos a eliminar, y lo vimos cuando vimos riesgo en la primera clase. Pero sin embargo, si logramos controlarlo o llevarlo a niveles más manejables. Y eso es lo que debemos tener presente. Perfecto, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Ok. Si no hay más preguntas, bueno, pasamos a el módulo 3. El módulo 3, como les comentaba, va a ser un poquito más práctico porque vamos a hacer unos talleres en este módulo. Sin embargo, les tengo una mala noticia, vamos a trabajar con herramientas que es a nivel de comando. Entonces, la manera como les hice los laboratorios, hay dos. Uno que lo podemos hacer en línea, pero necesitaría que sus equipos ustedes lo adapten si pueden instalar cosas. Si no los pueden instalar, yo les dejé el laboratorio paso a paso para que si tienen un equipo personal, lo hagan y logren hacer porque tienen que instalar herramientas. Si no, también va a haber una plataforma de cursos que son, la plataforma tiene unos cursos online que son simuladores donde podemos practicar con ellos. Les recomiendo cuando llegue ese momento que aquí lo vamos a usar para utilizar la plataforma que te permite hacer la práctica. Sin embargo, yo les recomiendo que hagan el curso. El curso es completo, eh, es muy bueno, es muy didáctico y les va a permitir reafirmar conceptos que quizás acá los van a ver muy encima porque hay mucho contenido de cosas que hay que ver y allí lo profundizan un poquito más. Entonces, esa es mi recomendación. Los que hay personas que les gusta ya ir revisando, ya tienen los laboratorios montados, así que lo pueden ir chequeando. Ok, vamos a revisar los primeros conceptos de este módulo 3. Este módulo 3 habla de algo muy bonito que es la detección temprana en seguridad. Realmente es una de las cosas más difíciles, sobre todo en la cultura latina, para nosotros hacer algo antes que ocurra, ¿no? Nosotros somos más reactivos que preventivos y eso es normal dentro de nuestra forma de ser como chilenos, como latinos, ¿no? Entonces, en seguridad se le conoce como detención temprana, que es ciertamente entender, por eso vimos la parte de superficie de ataque, cómo proteger esa superficie y evitar, por supuesto, sufrir algún tipo de incidente de seguridad.
¿Qué es lo bueno cuando hacemos una detección temprana? Siempre vamos a, en etapas iniciales, poder hacer correcciones. Por ejemplo, uno de los casos típicos que lo vemos cuando en áreas de desarrollo, que por lo general antes, estoy hablando hace muchos años atrás, no lo que pasa hoy en día, las áreas de desarrollo cuando llamaban al área de seguridad era porque ya el aplicativo, el servicio ya lo tenían listo. Y como última fase necesitaban que seguridad dijera si estaba bien o estaba mal para que pasara a el área productiva. ¿Qué pasaba? Ahí empezaban los dolores de cabeza, porque lo más seguro es que quizás consiguiéramos cosas que impidieran el pase a producción. Y hacer esas correcciones traía mayores costos, problemas a nivel de, de sacar algo al mercado y compromisos que haya adquirido el negocio. Y bueno, empezaban palabras muy comunes como que, bueno, vas a pasar a producción, pero sin la aprobación de seguridad y empiezan las carticas de no, que tenías que firmar de compromiso o de resolución de problemas técnicos. Y eso era parte de la cultura que hasta hace años atrás veníamos arrastrando. Hoy en día, y sobre todo que también vamos a ver algo de eso, por ejemplo, en lo que es las culturas DeepO o IDSECO, vemos que lo que es el desarrollo seguro empezó a tomar en cuenta estas buenas prácticas, que es involucrar a las áreas, por ejemplo, áreas de seguridad desde momentos tempranos para evitar impactos económicos, evitar problemas, evitar limitar la superficie de ataque y, por supuesto, poder atender de manera más clara al negocio cuando sin necesidad de ser restrictivo, sino pasar a ser una área de apoyo y colaboración. Entonces, acá vamos a ver, por eso es un poco más práctico, porque vamos a ver cómo herramientas comunes que podemos tener instalado en nuestros equipos personales nos permite hacer una detección temprana y evitar daños mayores. Vamos a, It's 9 o'clock. vamos a tratar de trabajar y detener y reducir el impacto que podemos tener con buenas prácticas y cómo ver si esas buenas prácticas que dijimos que íbamos a hacer, las estamos realmente usando y aplicando. Uno de los conceptos, aunque siempre lo hemos escuchado y sabemos lo que es el PIN. El PIN, dentro de lo que es un ataque, va a ser como lo inicial que hace cualquier atacante. Es decir, tratar de determinar cuáles son los objetivos de mi área de interés. ¿Qué nos interesa a nosotros saber para la detección temprana? Tratar de limitar, por ejemplo, los escaneos, tratar de limitar las respuestas y tratar de desviar eh, las señales que le podemos enviar a alguien que nos quiera hacer daño. Es una de las cosas más importantes. Entonces, en la detección temprana vamos a ver cómo cierta manera nosotros podemos detectar que no necesariamente el PIN es algo malo, pero sí con una serie de características podemos darnos cuenta si nos están haciendo o están intentando conocer información de nosotros. Entonces, es parte de lo que en, en nosotros nos permite identificar y validar quizás anomalías dentro de nuestra propia red. El 13 router también lo usamos mucho para
identificar nosotros y tener en cuenta, por ejemplo, si existe saltos inusuales o saltos que no deberían existir dentro de nuestra red. Por ejemplo, quizás se nos ha ido y las trazas o los paquetes están pasando por áreas que no tenemos controladas. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer dentro de nuestra organización es hacer esto para validar que ciertamente no existan redes expuestas, no existan diagnósticos de fallos que le podemos dar al atacante para tratar de entender cómo nos comunicamos dentro de la organización. Y es una manera de diagnosticarnos, tanto si lo vemos de manera interna, como una manera también que usa el atacante para detectar fallos a nivel de seguridad. El otro es el barrido del PIN. Es muy común que los atacantes utilicen técnicas para descubrir, envían paquetes ISMP para conocer, por ejemplo, los rangos de IP dentro de nuestra organización, si un equipo está activo, eh, se encuentra en línea y también reconocer quizás con qué eh, cobertura o cuántos equipos están disponibles dentro de mi superficie de ataque. Entonces, muchas veces, y por lo menos ustedes que me comentaron que hacían ética hacker o pentester, lo más seguro es que lo primero que hace estas empresas es hacer este barrido para conocer toda su superficie a nivel de respuesta de los equipos que puedan tener conexiones a nivel de red. Y muchas veces pasa que existen equipos que no están controlados, no están debidamente identificados dentro del inventario y empiezan las sorpresas. Los protocolos claves que debe conocer o debemos manejar en detención temprana van a ser todos aquellos que nos permitan observar, detectar y anticipar los comportamientos anómalos o comportamientos que nos permitan sufrir un ataque y nos causen daño. Vamos a verlo a nivel de conceptos rápidamente, sin profundizar mucho en ello, porque lo que les comento es información a nivel de conocimiento general. Por ejemplo, uno de los protocolos que tenemos que manejar, y es uno de los tipos de ataques que nos pueden hacer, es el ICMP, que es un protocolo que te permite reportar problemas de red, diagnosticar conectividad, y usa mucho para trabajar con el PIN y el router para saber y responder. Por ejemplo, te envían paquetes, tú recibes una respuesta y con eso puedes diagnosticar el tipo de ruta que estamos siguiendo esos paquetes. Maneras de trabajarlo, bueno, puedes ver la conectividad, los ojos activos, las caídas de los redes, porque puedes también saber los tiempos de respuesta y se utiliza en la parte de los escaneos. Cuando estemos viendo el NMA, vamos a ver qué es un tipo de escaneo que vamos a utilizar. El DNS, bueno, todos lo hemos escuchado y lo hemos trabajado y sobre todo es un tipo de ataque también muy famoso que es la parte de resolver nuestros dominios. Por lo general, a veces los ataques van dirigidos específicamente con los dominios de la empresa, no necesitan conocer más allá que los dominios que tenga registrado la empresa para producir un ataque. Por ejemplo, los phishing tratan mucho de hacer una especie de, por ejemplo, usar un dominio parecido para engañar a sus víctimas de que son organizaciones debidamente
registrada o debidamente conocida y poder accesar a la víctima. Nosotros, una de las cosas a nivel de seguridad, siempre debemos tener control sobre los dominios de nuestra empresa, los debemos tener monitoreados, tenemos que evitar, por ejemplo, que nos los cambien, que ciertamente aparezcan dominios parecidos por los cuales pueden utilizarlos en nuestra contra, y siempre alertas a esto. Existen software específicamente o herramientas que nos ayudan en esta lucha contra la falsificación o el ataque hacia nuestros DNS. El ARP es uno de los protocolos que, si bien hay también ataques hacia él, a nosotros, ¿para qué nos va a servir? Siempre para asociar un IP con una MAC. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos lo que es una auditoría forense, lo más que nos interesa, si bien es cierto, nos interesa asociar la IP, lo que más buscamos es asociar la MAC, porque la MAC es un identificador único. Y por ejemplo, la IP necesitamos saber, y por lo general vas a tener que apoyarte para conocer a dónde puede estar asociada esa IP y la información de lo que más a nivel te van a pedir, a nivel de cuando sufres un ataque, sobre todo en la parte de rendición de cuentas, te van a preguntar de dónde viene el origen. Y una de las cosas que uno busca lograr es lograr eso, obtener la MAC que está detrás de esto, para poder dar esa respuesta. ¿Cómo te permite? Bueno, te permite detectar dispositivos, te permite cambios, por ejemplo, si te cambian la MAC, identificar tipo de spoofing que te pueden estar haciendo y anomalías en la red. Es muy común lo que es la suplantación, es uno de los ataques que todavía hoy en día se usa, sobre todo para eso que llamamos el hombre del medio, intersección del tráfico y alteración de los datos. Es una de las cosas que más duele en el momento o más común que nos hagan cuando sufrimos un ataque. Los tipos de puertos que a grandes rasgos siempre de alguna manera tenemos que trabajar o tener abiertos son el TCP, que es el protocolo de control de transmisión, en donde ciertamente se estableció la conexión y los paquetes se usan de manera controlada. Existe una conexión abierta y ciertamente tiene que ser una conexión fiable, porque si se cae, tiene que comenzar de nuevo. Hay un control robusto a nivel de la parte de errores. Se utiliza mucho, por ejemplo, como les dice allí, en las transferencias bancarias. El otro es el UDP. El UDP no necesariamente tiene que estar la conexión viva. Se utiliza mucho para conexiones rápidas, datagrama y todo lo que tiene que ver. Y la parte de control de errores no es tan robusta. Eh, Donde puede usarse mucho en la parte de los videos en internet, porque, o donde se utiliza más en la parte de videos de internet. El SYN es un protocolo de sincronización. Por ejemplo, la mayoría de las veces que lo utilizamos es para ver si tenemos la posibilidad de conectarnos, si el receptor está activo, porque mandamos una petición, si él responde, la conexión se puede establecer. Entonces, a la larga, este tipo de puertos son los que vamos a manejar. Las conexiones, como les comentaba, que más se maneja es el TCP/UDP, y existen conexiones
con puertos que nosotros trabajamos mucho. Por ejemplo, el puerto 80, el puerto que es el estándar del HTTP. Tenemos el 53 que es el DNS y el 22 que ya lo mencionamos anteriormente, que es el puerto de SSH. Esos puertos, por lo general, cambiarlos, como se los dije anteriormente, es complejo. No quiere decir que no se pueda hacer, pero va a requerir eh, hacer modificaciones en muchas cosas, porque son los más comunes de trabajo y la mayoría de las aplicaciones vienen así, por defecto. Entonces, cambiarlos, hay que cambiarlos en todas partes que necesitemos conectar. El HTTPS, bueno, como lo vimos, el puerto 80, cuando hablamos de HTTPS es la parte del cifrado y el puerto, por supuesto, cambia. Y siempre, aparte de que es el puerto que más monitoreado debemos tener, porque por lo general ahí siempre se hacen descargas maliciosas, no se puede cerrar. Decir que todo, si el equipo necesita conectarse a internet y se lo vamos a cerrar, es casi que misión imposible. Y aparte, siempre va a haber la manera de reforzar o de evitar que nos hagan un ataque. Lo más que se pide siempre es que en vez de utilizar el protocolo solamente lo usemos cifrado, usemos el HTTPS, que agreguemos la capa a nivel de seguridad. El SNMP era uno de los que siempre utilizábamos porque te permite, por supuesto, trabajar y recolectar información, te permite saber cambios inesperados a nivel de arquitectura, fallas y estructura. Y dentro de las prácticas lo vamos a ver cómo lo configuramos, bueno, lo configuramos no, cómo lo trabajamos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo para detectar IPs y cambios de IPs, y cómo nos avisa, por ejemplo, si un equipo, sobre todo, eh, las alarmas de la mayoría de los equipos se envían es por SMP. Te dice, ah, bueno, el equipo está apagado, sufrió algún tipo de desconexión. La manera de siempre de revisarlo va a ser y de saber o de detectar esta falla a nivel de infraestructura es a través de el SNMP. Ok, entonces bueno, vamos a ver, hay herramientas en el mercado, eh, muchas. Ustedes, me imagino que algunas de ellas deben haber trabajado o trabajan dentro de la organización. Nosotros vamos a ver dos muy buenas a nivel de herramientas de red. Una es el Wireshark y el Nmap. Ambas nos permiten hacer auditorías de red, como lo vimos anteriormente. Sin embargo, ambas, por ejemplo, eh, por lo general deben estar restringidas su uso en las organizaciones y tampoco podemos salir a hacer eh, rastreos de redes a nivel, por eso es que se hacen en ambientes controlados porque podemos ser penalizados por ello. Entonces, por ejemplo, el Wireshark es entrar, vigilar paquetes y si realmente no tenemos la permisología para hacerlo, nos puede traer problemas, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos hacerlo en ambientes, por ejemplo, ah, no, yo quiero, no sé, ir a rastrear y hacer enema a la empresa o hacer un rastreo a X empresa, porque podemos ser penalizados por ello, porque no es legal ese acto. Eh, ¿Qué nos permite NMAC? NMAC es una herramienta que viene
a trabajar algo que para nosotros a nivel de seguridad es muy importante. Primero, nos permite automatizar tareas repetitivas porque ciertamente nos permite darnos cuenta, nos permite rastrear ciertas cosas que a nivel de, de notarlo podemos hacer configuraciones recomendadas o recomendaciones dentro de las buenas prácticas. Entonces, a nivel de preguntas que siempre nos va a hacer o nos va a responder esta herramienta va a ser qué sistemas están encendidos y está corriendo en ello. Por ejemplo, si nosotros detectamos que hay algo que no debería estar allí, eh, ¿para qué lo tenemos? Porque está. Entonces, ¿dónde lo pueden conseguir en EMA? Es software libre, es decir, es de libre descarga. Ustedes lo pueden bajar directamente desde la página y pueden trabajar con él. No les van a cobrar absolutamente nada por ello. Aquí ustedes lo bajan para el sistema operativo que tienen. Lo más seguro, si están trabajando con equipos corporativos y ustedes no tienen permisología administrativa, no les va a dejar instalarlos en su equipo, porque necesita ese tipo de restricción. Por eso les comentaba que quizás hacer una práctica en directo no la vamos a poder hacer si no pueden instalar el equipo. Entonces, ¿qué es NMA? Es una herramienta fundamental para realizar pruebas de inducción. Existen alrededor de 65.000 puertos. Por defecto, la herramienta te escanea los primeros 1.000 puertos. Tú tienes que darle a través de comando eh, lo que deseas escanear. Y bueno, para eso vamos a ver los diferentes nomenclaturas que deberíamos utilizar. Por lo general, lo hacemos de manera controlada, escaneamos solamente lo que requerimos. Es decir, por ejemplo, si queremos conocer solamente los puertos TCP y UDP, utilizamos el comando que nos permita. Si queremos nada más conocer los servicios que estén vivos, también usamos el comando que nos los permita. Si necesitamos conocer escaneo de servicios y versiones, también. ¿Por qué? Porque correr Nmap completo, es decir, que haga una auditoría completa, puede tardar horas, porque va a depender de cuántos equipos estén activos. Entonces, yo les recomiendo que si van, cuando estén haciendo las prácticas, que lo hagan con algo, con un alcance ya en mente, ¿no? Para no, porque a veces es frustrante, uno dice, lo dejo corriendo y vienes al rato y todavía no he terminado, ¿no? Entonces, por eso es, bueno, yo quiero hacer esto y lo configuro para que haga exactamente eso es lo que quiero. Uno de los escaneos más comunes que nosotros hacemos, por supuesto, es el escaneo de los puertos vivos y el comando que utilizamos es este que tenemos acá. Yo les recomiendo, por ejemplo, si pueden hacer la práctica en vivo, se van acá, la pueden descargar, se las voy a poner acá en el chat. Si pueden instalarla. Si no, eh, me verán a mí por lo menos haciéndole la demostración y después cuando estemos en lo que les decía de lo otro que le preparé, que son la parte a través del curso que están online, lo harán allí, ¿no? Eh, no sé si pueden hacerla. Ahí sí me dicen ustedes. ¿Nos compartes el link para poder bajar la aplicación? Sí,
Ajá, el INDN más lo van a bajar de acá. Ya les comparto por acá. Déjenme colocarlo acá en el chat. Nelson, La- Víctor, Iván y sí, Agustín pueden instalarlo. ajá, y por allí ya alguien me hizo el Perfecto. favor, Francisco, de pasar la práctica, ¿no? Allá en la práctica traté de hacerlo lo más didáctica posible. Igual cualquier corrección, cualquier cosita que noten allí, me dicen y la arreglamos. Eh, la instalación es rápida, no les va a tardar mucho si tienen los privilegios. Ustedes me avisan si los Entonces, tienen. vamos a Windows, ¿no dice Windows? Sí, si tienen el sistema operativo de ustedes es Windows, lo hacen. Entonces, ya, vamos a Windows, entonces ahora. Ajá, allí les dice, por ejemplo, Windows, muy fácil, van a descargar la versión de su sistema operativo y es un paso a paso. Fíjense que aquí tienen es un punto exe, ¿no? Ya, vamos a ese. En el laboratorio, yo creo que se los puse paso a paso. Ajá, ¿verdad? Bueno, se los lancé un poquito por comando, porque como les dije, a mí me Pero, gusta. ¿por qué no muestras ahí para hacerlo más rápido el Learning? ¿Por qué no lo haces rápido ahí? ¿Tú nosotros estamos siguiendo? Porque yo no tengo Windows, yo Bueno, tengo Smart. Es que por eso les comenté yo que no podía hacerlo. Entonces, Eh, eh, Irlenis, no sé si alguien puede de ustedes mostrar. ¿puedes dejar de grabar para que para que no sea después tan largo ver este video? ¿Me puedes dejar de grabar, por favor? Sí, les puedo Deja de dejar. grabar, por favor. Ah, ya, 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 ya. Déjenme Porque si detener no, el acá. video va a quedar con todo este enredo que... Este material que no lo necesitan, sí. Ahí lo Exacto. detuve, ¿verdad? No, Sí. dejaste de compartir y seguimos.